Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ventana de Emergencia. El día de hoy, en un programa muy especial, tenemos de invitado a una persona que se desempeña como gerente de ingeniería en Facebook Watch. Nada más y nada menos. ¿Qué es Facebook Watch? Bueno, él nos va a contar un poco. Estoy seguro que todos nos hemos pegado con Facebook Watch. Yo a veces me levanto y estoy ahí y no me doy cuenta, han pasado 2 horas para contarnos cómo llegó, cómo empezó, cómo un estudiante peruano de una universidad peruana termina ocupando un cargo de este calibre en una de las empresas, no solo más importantes, sino también de las más mediáticas del mundo, con un líder cuyo rostro ha sido incluso usado en memes y aparece también en las empresas económicas más importantes, en revistas económicas y tal más importantes del mundo. Él nos va a contar un poco de ese detalle, está con nosotros Víctor Laguna. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Carlos. No, gracias a ti por aceptar y por contarnos un poco. Cuéntame primero esto de gerente de ingeniería en Facebook Watch. Ujú. Para una persona que de repente no tiene mucho entendimiento, primero cuéntanos algo de qué es exactamente Facebook Watch, porque estoy seguro que todos lo hemos conocido, pero de repente no identificamos el nombre propiamente. Y segundo, como cuál es el cargo que desempeñas, cómo se desarrolla, Sí, digamos. sí. Facebook Watch es un producto de video que ha desarrollado Facebook. Ujú. Básicamente es un tab, lo que llamarías un tab, una página dentro de Facebook que te muestra videos relevantes a tus gustos o a lo que estás buscando, o si te gusta algún tipo de tópico especial, digamos, en mi caso deporte, fútbol, te va a comenzar a mostrar videos al respecto, ¿no? Y luego me preguntabas acerca de gerente de ingeniería. Sí, está dentro de la rama técnica de, digamos, ingeniería de software, o como se dice en inglés, software engineering. Cuando uno se entra como ingeniero de software en esas empresas de tecnología, tú te puedes ir desarrollando como, digamos, como ingeniero o ingeniera, de tal manera que en cierto punto tú puedes tomar la decisión si es que quieres enfocarte y ser más experto en un área y ser más técnico y continuar desarrollando cosas que requieren mucho más, digamos, expertise específica en un área, o puedes decidir ir a la parte un poco más de gerencia de personas, manejo de personas y desarrollar tecnologías, pero con equipos, ¿no? Como que dirigir equipos y definir cuáles son las prioridades y trabajar con las personas para que puedan enfocarse en lo que realmente hacen bien. Ujú. Entonces, en cierto punto de las carreras de software, y yo me imagino que en otras carreras de tecnología también uno puede tomar la decisión de irse por un lado o por el otro. Entonces, en mi caso, yo sí tomé la decisión de irme ya para el lado de gerencia. Y bueno, pero todo comienza en la parte técnica, ¿no? Desde que comencé, yo comencé como un ingeniero de software Ujú. trabajando en diferentes empresas y a la vez que iba agarrando más experiencia, conseguía dirigir proyectos más grandes, conseguía dirigir proyectos con más personas. Ahí yo tomé la decisión de que lo que me gustaba más era la parte de Correcto. gerenciamiento de personas, exactamente, de definir específicamente proyectos más amplios y enfocarme menos en la parte técnica, core, así específica, bajo nivel, Claro. pero tal vez un poco más alto nivel, sí. Correcto. Ahora, hay una cuestión a mí que me parece particular dentro del caso tuyo, que es, Ujú, a ver, personas peruanos que están trabajando en cargos importantes en Estados Unidos de ujú. repente, sí, sí tenemos un número por ahí, pero el caso tuyo, a ver, tú eres formado en Perú, eres de escuela peruana, Sí, de colegio peruano, de exacto. universidad peruana, y llegas a este puesto en Estados Unidos. Primero tú terminas el colegio, ingresas estudiaste acá en Lima. ¿Y por qué decidiste estudiar ingeniería informática? ¿Cuáles eran tus inquietudes? Y por allá en el año 2001, todavía donde de repente esta carrera no había, en el año 2001 puede ser un mundo sin Facebook, Mm, donde todavía Google no era este gigante tan poderoso. Era un mundo de cabinas ahí, donde la hora de internet estaba medio cara, incluso poca gente tenía internet en su casa, ¿no? sí, de acuerdo. Eh, me- yo creo que la razón principal por la cual yo decidí estudiar ingeniería informática se iba más por la curiosidad de entender cómo ciertos programas en la época funcionaban, más específicamente de algunos juegos que me interesaban. Ujú. Eh, Recuerdo que en el colegio jugaba mucho Príncipe de Persia, Prince of Ujú. Persia, entonces
También me interesaba saber, ok, cómo funciona, muy aparte de saber jugarlo y poder pasarle, tener los trucos y todo eso, me interesaba entender, ok, en este dispositivo que yo puedo escribir texto, que yo puedo tal vez hacer algún tipo de cálculo o puedo dibujar, también puedo jugar y cómo funciona eso, cómo se deciden las reglas para que todo eso funcione, ¿no? Entonces yo creo que comenzó un poco más desde la parte de curiosidad para entender cómo estos juegos funcionan y me lancé y dije, ya, yo quiero saber qué es lo que tengo que estudiar para poder entender esto. Entonces me puse a hacer una investigación inicial y salía como ingeniería informática en la Católica, una de las opciones. Y postulé, saliendo del colegio, postulé a, bueno, la primera opción, no sé si seguirá existiendo, Sí. que era como que me parece que es como una prueba de admisión que es solamente para Para gente alumnos que esté en de el colegio. colegio, sí, exacto, Sí. ¿no? Y gracias a Dios entré y así fue que comencé la carrera. Ahora, una vez que comencé a estudiar la carrera dentro de la universidad, para mí fue claro, un choque también. ¿Y Ah, ok, es esto. de qué distrito eres tú? Bueno, yo he vivido en varios distritos, ¿no? He vivido en Breña, he vivido en San Juan del Lurigancho y he vivido en Jesús María. Yo he acabado el colegio en Jesús María, pero Ok. yo he vivido la gran parte de mi niñez en San Juan del Lurigancho. Ajá. Ya, de Jesús María, ingresas a la universidad. A ver, la gente, muchos chicos de repente que quieren estudiar esto y piensan, sí, bueno, a mí me gustan los juegos. Yo, como he contado por ahí algunas veces en mis redes, ingresé en ingeniería informática en la misma universidad que tú 5 años después. Y para mí fue el golpe enorme o sea, de computadoras veía un programa que me parecía antiquísimo, que era una reliquia que Ajá. usábamos en un programa que era Introducción a la Computación, y lo demás era matemática básica, cálculo, química. Y dije, Ujú. y las computadoras, y no, o sea, no me hacía mucho sentido, ¿no? ¿Cómo fue? Y en el caso mío, pues eso me terminó de derrumbar, si quieres, pero en el caso tuyo, no. Y tú enfrentaste la misma dificultad. ¿Cómo fue esos Sí. primeros ciclos en la universidad? Sí, 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 realmente, y yo hasta lo cuento como anécdota varias veces cuando converso con otras personas que también están buscando entender qué carrera usar, qué carrera seguir y cómo, y si enfocarse en informático. No, yo cuando entro a la Católica, entro a estudios generales, ¿no? Y no recuerdo todos los cursos, pero sí recuerdo que había, por ejemplo, matemática básica, cálculo uno, Ujú. química, filosofía, etcétera. Y bueno, yo el primer ciclo, es más, en esa época ya cuando ya entré ya salía otro tipo de juegos, ¿no? Ahí yo me acuerdo que también yo comencé a jugar bastante StarCraft y Counter-Strike, me acuerdo, ¿no? Claro, que eran los juegos de Entonces, esa época. exactamente, entonces yo estaba recontra enviciado, entonces me iba a jugar me acuerdo, Centro Lima, ¿Ya? al centro de Lima y bueno, para mí, no sé, todavía no llegaba digamos, a interiorizar el hecho que estaba estudiando en una universidad del primer ciclo. Sin embargo, yo me logré pasar los cursos de matemática básica, cálculo uno y los otros cursos que requerían tal vez estudiar un poco más como filosofía y química, porque yo siempre fui bueno en matemáticas, ¿no? A todo Ujú. esto. Participé en concursos anteriormente, entonces como que no necesitaba estudiar mucho para que me vaya bien en las pruebas. Ahora, me acuerdo que jalé filosofía en el primer ciclo, jalé química y para colmo jalé IC, que es Introducción a la Computación, los tres. Wow. Claro, ¿Ya? digamos, el único curso que tenía algo que ver con Sí, exacto, con informática, la carrera. lo jalaste. Exactamente. Y me acuerdo que bastante culpa de eso fue que algunas clases yo las perdía por estar jugando, pues, ¿no? Y Ujú. ahí, pero rápidamente, ahí nomás, yo agarré y me di cuenta de lo que estaba haciendo mal, rápidamente, y viendo el esfuerzo de mis padres, porque, digamos, la Católica es una universidad bastante cara, y mis papás estaban haciendo un esfuerzo muy grande para poder pagarla. Entonces, al siguiente ciclo ya recuperé bastante de lo que había. En realidad, en los siguientes 4 ciclos, yo recuperé casi todo lo que había perdido, ¿no? Y cuando hice en la Vica, creo que saqué 18, 19, algo por ahí. Entonces, un Ah, poco que ya ya, ok. me esforcé un poco más y a partir de ahí, como que ya comencé a agarrarle el gusto, En mi digamos, caso, a la carrera. el curso de filosofía fue el que mejor me fue. Ajá. Y todo lo demás. No, Bueno. pero entonces tú, a ver, agarras, comienzas a estudiar y cuando ya agarraste la mano, por así decirlo, ya no te volviste a tener problemas, digamos, académicos o tal en la universidad.
Sí, digamos que estudios generales fue para mí un proceso de transición, ¿no? Los dos primeros ciclos fueron un proceso de transición donde tú jalé estos cursos. En el segundo ciclo me parece que jalé Química 2, o no, bueno, llevé la Vica, pasé la Vica, de ahí, no, no me acuerdo, debo haber jalado un curso más por ahí. Ya, Pero a partir de ahí, después de los dos primeros ciclos, ya digamos que ya le agarré la vida, ya le agarré cómo era el tema de la universidad, que había que esforzarse uno por sí solo, a diferencia del colegio, ¿no? Un poco que en el colegio tú ves que tal vez los profesores un poco desde antes ya te van diciendo más o menos cómo va a ser, que esto, que lo claro. otro, que te van empujando. En la universidad es, mira, si no quieres venir a la clase, no vengas, ¿no? Claro, a veces Entonces, en el colegio hay mucha más flexibilidad, también el profesor está exacto, atrás, te perdona algo. En la universidad no importa, exacto. no te van a Sí, dar ningún giro, ¿no? exactamente, exactamente. Y cuando ya entendí un poco, digamos, interioricé el hecho de que tenía que esforzarme más por mí mismo, ¿no? Por gusto a la carrera. Yo también comencé a agarrarle gusto a la carrera cuando paso introducción a la computación por la segunda vez y comienzo a crear programas que realmente comienzan a hacer cosas concretas. Ujú. Entonces, ahí comienzo a entender, en realidad puedo crear cosas, ¿no? Puedo comenzar a construir programas que van a servirme para algo, ¿no? Tal cual. Entonces, fue más o menos por ahí Si, que si comencé. algo, a ver, de repente para gente que entiende programación y tal, suena como no, la persona que se sienta y está como metiendo códigos extraños que aprendes todo el Ujú, día. En realidad, a mí, por ejemplo, si algo me quedó por ahí, es que esto tiene un principio, un concepto un poco más básico, fácil de entender, que es como un diagrama de flujo donde ujú. todo el tiempo son como decisiones, ¿no? Si el usuario hace tal cosa, tiene que pasar tal cosa. Si hace esta otra, tiene que pasar tal cosa. ¿Cómo definirías un poco tú esto? ¿Qué es la programación en sí? Sí, sí, como tú lo has dicho un poco, tal vez podríamos explicarlo de una manera un poco más concisa, que vendría a ser, es- son una serie de instrucciones Ujú. que tú le das a una máquina para que resuelva un problema. O sea, tú le das una serie de instrucciones que dado una entrada te va a generar una salida, ¿no? Y digamos que no es algo específico de la computadora o computación. Yo creo que venimos usando, digamos, no necesariamente programación, pero sí algoritmos desde, Ujú. desde antes. Entonces, si uno se pone a pensar cuando uno cocina, lo que uno hace es sigue una receta, que una receta al fin y al cabo es como un algoritmo, ¿no? Corta el Claro. tomate de esta forma, corta la cebolla de esta forma, no sé qué. No sé qué. Entonces uno se convierte básicamente en la computadora, tú lees la receta y comienzas con el input, que son los ingredientes, el output es la comida, ¿no? Eso es Entonces la computadora es básicamente, sí. eso es una buena manera de reflejarlo, teniendo en cuenta que ya en la universidad, digamos, no habías tenido más Ujú, problemas, habías desarrollado. Yo sé que sí, tú has participado en algunas, durante tu etapa universitaria, en, digamos, ya proyectos extracurriculares, si sí, quieres. ujú, Y estos proyectos extracurriculares, a ver, cualquiera que por ahí está pasando por la universidad, total, se da cuenta que no son obligatorios. O sea, si tú eres de las personas que vas a la universidad, va a aprobar su curso y se va a su casa, eso es un perfil de profesional. Pero hay otros alumnos exacto. que de repente tienen cierta pasión más marcada por la carrera y quieren hacer más cosas. ¿Qué tipo de proyecto tomaste tú y cuál era tu afán, no? Sí, sí, definitivamente yo siempre, desde que comencé a agarrarle la viada a la carrera, siempre me puse más apasionado por en sí los algoritmos y cómo se pueden resolver problemas a través de los algoritmos. Y recuerdo que en esa época existían los concursos de programación entre universidades. Entonces, cuando descubrí toda esta, digamos, estos eventos, cuando descubrí el área digamos, de concursos de programación, fue en donde básicamente usaba casi todo el tiempo libre que yo tenía para poder entrenarme para que me vaya lo mejor posible en estos concursos. Entonces, Ujú. eh, digamos que, como tú bien lo has dicho, existe un perfil de carrera y me imagino que no es específico informático o computaciones, digamos que Claro, en general, para digamos, cualquier esto pasa en carrera. cualquier carrera. Exactamente. Tienes o haces lo que te dice la currícula, los cursos y ya, y eres alguien que hizo lo que dice la currícula, o digamos, comienzas a tomar un poco de iniciativa para aprender un poco por tu cuenta lo que realmente te apasiona, ¿no? Y en mi caso fue, yo creo, muy, muy importante, muy bueno comenzarme a involucrar más en estos concursos de programación, porque realmente
yo ahí sentí que realmente era no solamente la parte de, digamos, de lo matemática y poder resolver problemas con algoritmos, sino también la parte de diversión, de poder encontrar un problema y poder encontrarle la diversión a encontrarle la solución, valga la redundancia, ¿no? Eh, yo creo que para mí fue realmente muy importante meterme en estos concursos de programación. Y Ujú. la iniciativa que tuve fue básicamente entrenar y participé en estos concursos de programación en los 3 últimos años de la carrera con una serie de compañeros que estuvieron participando conmigo. Que dicho sea de Y paso, estos compañeros a sol de hoy también están por ahí ubicados en buenas empresas haciendo sí, programación y tal. correcto, correcto. Bueno, yo participé en concursos de programación mientras era estudiante con unos compañeros y llegamos a ciertos, digamos, a finales a nivel del país, regionales, ¿Cómo se en llamaba tu Sudamérica. team? Hacker Mate, me Hacker acuerdo. Mate. Hacker Buen, Mate. O buen Hacker nombre. Mate, como quieras decir. Claro. Sí. Y bueno, sí, con los chicos que, digamos, participaron conmigo, hay uno, Napo, que está ahorita en Amazon, y bueno, otro caso que se quedó en Perú, está haciendo videos. Y, pero en realidad lo que pasó fue que después de salir de la universidad, eh, aparte de enfocarme un poco ya en la carrera, trabajar, yo mantuve digamos, mi enfoque en concursos de programación y entrené a la siguiente generación, ¿no? Ahí realmente, También en la porque misma universidad. en la misma universidad. O sea, Lo que digamos, pasa es que, tú terminas, empiezas a chambear y te sí, dabas tiempo de ir a la universidad a sí, entrenar, digamos, estos nuevos valores. ¿Y esto era una chamba tuya exactamente. o era una iniciativa que te la tomabas porque te gustaba? Exactamente, era una iniciativa total que se basaba en dos cosas, yo creo. La primera era bueno, todo el esfuerzo y sufrimiento que yo tuve para aprender cosas que eran necesarias para esos concursos, que no te lo daba la universidad. Y cuando tú lo comparabas con otras universidades de la región, de Sudamérica, ellos sí tenían cursos específicos para entrenar por estos concursos. En cambio, en Perú era muy, muy raro tener eso. Claro. Entonces yo vi en mi forma, digamos, en mi experiencia personal, yo sufrí, digamos, no sufrí, digamos, que viví todo digamos, esta falta de entrenamientos, ¿no? Y lo que yo dije, bueno, si es que Perú va a ir adelante en estos concursos, tenemos que entrenar, tenemos que buscar, y va a tener que salir de iniciativas propias, y fue que yo conversé ahí con los profesores un poco que estaban más entusiasmados y me dejaron ser el entrenador de uno de los equipos de programación de la Católica. Y ahí básicamente yo era el que les decía, bueno, tienes que estudiar estos son los problemas, esto es lo que tienes que hacer, esto es así, o sea, iniciativas así también he escuchado que han sucedido en otras universidades, como la UNI, me acuerdo en ese entonces era bastante fuerte también, tuvieron iniciativas similares, pero sí, así fue que entrené a esta siguiente generación. Claro, hay todo un factor de proactividad, ¿no? Porque cualquiera diría, Sí, qué cosa, mejor me voy a mi casa a ver tele o no voy a ir otra vez a la universidad a entrenar chibolos para que ganen concursos de programación, ¿no? Entonces, exacto. de repente esa manera tuya de que estos chicos vayan a luego representar a Perú y tal, de una mejor condición, era algo que partía de lo que tú me decías hace un momento, de que veías que en otros países, otras universidades sí daban esa cuestión, ¿no? ¿Tú crees, ya Exacto. habiendo terminado habiendo terminado la universidad y comentando un poco el pregrado, hace un poco comentaba yo, por ejemplo, ese curso que a mí me enseñaron cuando ingresé a informática, que era Introducción a la Computación, y hablábamos de Pascal, que es un programa antiquísimo Ujú. y que a ti en el 2001 ya te parecía antiguo. ¿Tú qué crees que se debería un poco reformular de repente en la educación informática en el Perú? Teniendo en cuenta además, y seguramente tú Ujú. que vives ya en Estados Unidos un buen tiempo, Víctor, acá hay muchas cosas. Hay ingeniería informática, hay ingeniería de sistemas, hay ingeniería de la computadora, y en Estados Unidos es software engineering una cosa, y, o sea, es otra cosa realmente, y no se sabe si ni siquiera los sílabos son equiparables o tal. ¿Cómo ves eso tú? Sí, 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 sí. Y digamos, esta pregunta que tú me has hecho, yo creo que dentro de la comunidad digamos, de software, de computación del Perú, tiene ya historia. Ujú. Eh, de acuerdo, hay esas carreras, ingeniería informática o ingeniería de sistemas, han sido formuladas de una manera más genérica, me parecen. Yo realmente no estoy seguro cómo están ahorita, eso sí, están ser sinceros, pero de lo que yo me Sí. acuerdo cómo estaban, eran
como que te intentaban enseñar todo lo relacionado a la etapa de construcción de software, pero cuando uno se enfoca en, digamos, en software hay muchas áreas que pueden estar. Te puedes estar desde cómo construir un algoritmo que sea eficiente para resolver un problema, y al otro lado es cómo desarrollar un sistema para un banco y que los módulos estén bien diseñados y la arquitectura esté bastante buena, ¿no? Entonces, una de las discusiones que siempre ha habido digamos, en la comunidad es que realmente deberían mantenerse las carreras como son o deberíamos enfocar en carreras que son más específicas, en este caso lo estándar, digamos, internacionalmente. Es que es un debate, ¿ya? Pero lo estándar acá en Estados Unidos y en algunos países es ciencias de la computación, es una carrera un poquito más, como su nombre lo dice, tal vez científica, más enfocada en desarrollar algoritmos para resolver problemas y Hasta cómo donde usar yo la sé, computadora hasta para donde yo sé, resolver ese es un problemas. poco el estándar mundial, es ciencias Sí, de la computación, ¿no? exacto, Y exacto. en Perú pasa esa condición que comentábamos, ¿no? Esa condición medio extraña de que acá hay informática, sistemas. Creo que ahora UTEC tiene ciencias de la computación, Sí, pero es un poco, eso todavía me imagino que tiene que ver un poco con, también condiciona la elaboración de la currícula del curso, ¿no? exacto. Te preguntaba hace un momento qué variaciones o qué cosas crees tú que se necesitaría al menos Sí. enfocar. Sí, sí, y de acuerdo, yo creo que una de las cosas que ya está sucediendo, tú lo has mencionado, Lauter, yo conozco muy bien a Ernesto Cuadros, él siempre ha estado empujando por ese tema de ciencia de la computación. Yo creo que sí, es algo necesario tener carreras que se enfoquen un poco más en la parte científica, en la parte Ujú. más algorítmica, en eficiencia de algoritmos y tal. Y al mismo tiempo tal vez tener carreras que no necesariamente sean tan enfocadas en los fundamentos teóricos, matemáticos de los algoritmos y tal vez sean más enfocadas en cómo construir software para empresas de una manera eficiente, los últimas metodologías ágiles bueno, las últimas tecnologías para construir arquitecturas que sean escalables, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo, en mi opinión, si nos vamos a las carreras, Ujú. yo creo que sí deben haber un enfoque más específico en las carreras, evitar crear carreras que quieran abarcar todo y sí enfocarlas un poco más, tomando como referencia lo que sucede en el mundo, como tú lo has dicho también. Sin Claro. embargo, una de las cosas que yo he estado también conversando mucho con diferentes personas es, yo creo que lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo en el mundo y debería suceder en Perú, es que las ciencias de la computación como ciencia debería convertirse en una ciencia básica que se enseña en el colegio, Claro. ¿no? Porque realmente si uno se pone a pensar, la computación no es solamente una carrera que solamente estas personas, los nerds, los usan y el resto no. Ahora todo es computación. La gente que trabaja en diseño usan programas de computadora, la gente que trabaja en todas las carreras que te puedas imaginar y están enfocándose más en la parte tecnológica. Y Ujú. hay carreras en posgrado sobre todo que hacen intersección de la computación con algo, ¿no? Entonces, digamos, en medicina y computación pueden hacer una intersección y crear, no sé, pues, computación para medicina, biomédica, etcétera, o computación. Nanotecnología, cosas No, así. no, exacto, o sea, como tú le has dicho, computación enfocada a ramas más específicas pueden comenzar a desarrollarse como áreas de investigación, ¿no? Sí, Entonces, fundamental, fundamental, creo. fundamental para mí es una ciencia que es tan fundamental como las ciencias naturales, la matemática o cualquier otra que Sí, puedas no, pensar, sí. definitivamente. Hay un tema entonces para retomar ahora, y esto que acabas de mencionar me parece muy Sí. importante y creo que más adelante lo vamos a retomar. Tú terminas la universidad acá, empiezas a trabajar me parece que tu primer trabajo era en lo que entonces era Nextel, Sí. y a la par estás asesorando este grupo, pasa un par Ujú. de años y tú te vas a estudiar a Brasil. Correcto. Cómo llega esto? Cómo surge? Sí, como llega es que yo ya tenía claro, basado en mi experiencia, tal vez de los concursos de programación, yo ya tenía claro que la carrera que yo había estudiado no era realmente lo que yo quería enfocarme, tal vez, Ujú. que yo quería enfocarme en ciencias de la computación y tenía claro que quería hacer una maestría en ciencias de la computación, ¿no? Entonces, yo ya lo había planeado postular a ciertas universidades y como sale el Brasil es que en esa época
bueno, ahora creo que está cambiando un poco, pero en esa época Brasil era un lugar muy bueno para estudiar, porque Ujú. las universidades públicas tenían mucha inversión del gobierno para investigación. Las universidades públicas eran gratis y es más, te pagaban por estudiar. Entonces, cuando yo postulo a la Universidad de San Paulo, que es una de las mejores en Brasil, y me aceptan, básicamente me dicen, ven, estudia, va a ser gratis y tienes la opción con tus notas del primer ciclo que puedas ser seleccionado para que ganes una beca, que al fin la beca significa que me iban a pagar Un dinero, digamos, un pues. dinero, un estipendio para poder estudiar, o sea, que iba a recibir dinero, ¿no? Es más, Ujú. para poder hacer la maestría. Entonces, como yo postulé a la Universidad de San Pablo en Brasil como una de las mejores también de Sudamérica y del mundo, en las 100 mejores, tenía planeado postular a más, pero una vez que me respondieron relativamente rápido, creo que porque yo también postulé cerca las fechas, ya decidí irme nomás. Dije, ya, esto ya queda así, ya Ahora, lo pero dejamos tú acá. no postulaste, digamos, con una previa beca, nada. Tú simplemente habías No, investigado que acá sí, había esas facilidades y tú decías, bueno, yo exacto, puedo llegar, me la rompo porque me encanta programación y sí, probablemente pueda chapar una beca al siguiente ciclo. Era una me la apuesta, jugué, chapaste sí, tus ahorros y te la jugaste. exactamente, sí, 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 como tú lo has dicho. Yo me acuerdo que mis papás tenían un carro y lo vendimos y esa plata me la llevé y con eso sobreviví. O sea, mi plan era sobrevivir el primer ciclo, los 6 meses, conseguir Ya. la beca y continuar y gracias a Dios se dio. Sí, Conseguiste la beca. sí, 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 conseguí la beca en el segundo semestre. Ajá. Wow. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Y tú me dices que fuiste a estudiar allá ya ciencias de la computación específicamente porque Correcto. te enfrentaste un poco a lo que estamos hablando hace un momento, ¿no? Porque acá no importa, en verdad, no es un tema de que la católica sí, la uni asá. En general, las universidades peruanas en el tema de informática, de sistemas, de ciencias de la computación, hay Ujú. una chanfaina media loca que Sí. sí creo yo que a la larga puede ser un poco perjudicial para los chicos que quieren estudiar esto. Tú fuiste un poco a corregir ese curso y decir, de todo esta maraña enorme que me han enseñado, me interesa esto, me voy a Brasil, Exacto. te capacitaste allá y te empezó a ir bien. ¿Esto era una maestría? Hice una maestría Sí. en ciencias de la computación que se enfocaba ahí, digamos, cuando uno selecciona la maestría, tú puedes escoger un enfoque. Ujú, El enfoque que yo escogí fue inteligencia artificial, aprendizaje máquina. ujú, Y bueno, sí, digamos, el primer año es cursos y esos cursos sí son bastante enfocados en ciencia de la computación y cosas que yo ya había estudiado por mi cuenta, pero los concursos me las reforzaron ahí bastante bien. Y yo creo que eso me ayudó también a poder entrenar a la siguiente generación desde lejos. Desde allá yo también los seguía entrenando. ujú. Eh, y el segundo año ya fue mucho más enfocado en investigación, ¿no? A aplicar lo que había aprendido en intentar descubrir algo nuevo o proponer un nuevo algoritmo para resolver un problema en general, ¿no? Genérico. Es tan marcada, algunos dirían, ¿no? Como, oye, estudiar en el Ujú. extranjero es otro nivel, qué sé yo. Es tan marcado, es tan así, tipo que tú fuiste a la Universidad de Brasil, decías una de las mejores Sí, universidades de Brasil, y sí. decías, acá es otra cosa. La Universidad de San Pablo eh, realmente es un destaque no solo si lo comparas con universidades en Perú, sino universidades en todo Sudamérica. Yo creo que Ok, es, hasta en tecnología, ciencia de la computación, debe ser, si no es la mejor, están entre las mejores. Y desde esa perspectiva, para mí sí fue, claro. wow, o sea, veo la diferencia, bastante. Siendo una universidad pública de Brasil. Es una universidad pública, es una universidad del estado de San Paulo. O sea, yo estoy en la Universidad de San Paulo, usa dinero del estado de San Paulo. No es del gobierno federal, sino del Sino estado de de, San Paulo, ok, ¿no? correcto. Y empezaste a Eh, trabajar ahí también. sí, en Brasil yo hago la maestría, 2 años. Luego comienzo a hacer una investigación durante un año relacionada a desarrollo en dispositivos móviles y comienzo el doctorado también. Ujú, En ese primer año que yo comienzo el doctorado, justo mientras yo acabo la maestría y comienzo el doctorado al siguiente año, es que el equipo que yo entrenaba en la Católica logramos clasificar a la final mundial de programación. ujú. Los participantes eran Walter Erquínigo, Jesús Peña y Daniel Sonco, que yo me acuerdo hasta ahora de ellos, mantenemos el contacto. Entonces ellos, los chicos, logran
participar en los concursos de programación y pasar a la final mundial, que era la primera vez que un equipo peruano pasaba a la final mundial. Y yo creo que Ojo en esos concursos, disculpa que te interrumpa, Víctor, pero hay un tema sí, de mérito ahí porque estos concursos de programación son una suerte como de mundial loco donde sí, países grandes o países que desarrollan mandan varios equipos y que Perú manda, exacto, si Perú manda, manda uno. Y eso, exacto. ¿no? Exactamente, exactamente. Es más, ahora yo creo que está un poco más desarrollándose en Perú y si es que no es todos los años, cada 2 años Perú manda un equipo a estas finales mundiales. En el 2011, o bueno, en el 2010 es la primera vez que un equipo peruano clasifica a la final mundial y fue el equipo que yo entrené. Eh, Totalmente, lo que pasaba antes era que en Sudamérica Brasil mandaba siempre 3 equipos a la final mundial, Argentina mandaba 2 más y entre Chile y Colombia completaban ahí una u otra universidad y se ganan todos los cupos, ¿no? Ujú. Entonces habría que pelear con universidades muy buenas en Sudamérica, la Universidad de Buenos Aires en Argentina muy buena, la Universidad de Córdoba también, entonces había que ganarles a ellos para poder ir al Mundial y el equipo que entrenamos con todo el esfuerzo, con bastantes adversidades, si uno se compara el entrenamiento que estas universidades le dan a sus alumnos versus el entrenamiento que universidades peruanas en general teníamos en ese entonces, había una diferencia bastante grande. Ujú. Y con todo eso, yo creo mucho en el talento peruano. O sea, no, yo lo he visto, no solo lo digo digamos, los peruanos que yo veo que sobresalen. Yo he visto gente que con muy pocos recursos dan lo mejor de sí, logran estar a la par con otros cuando uno está en ese tipo de concursos. Entonces, yo aposté mucho por esto y bueno, se dio lo de la participación en el Mundial, que fue algo bastante satisfactorio en ese entonces. Y nos abrió las puertas, ¿no? Si uno habla si Claro. quieres hablar un poco de cómo se llegó a Silicon Valley, yo creo que ese fue un evento muy importante. Claro, porque, a ver, estabas tú en Sao Paulo, empezando ya el Sí. doctorado, en Sao Paulo, en la misma universidad, el doctorado. En Sao Paulo, yo acabo la maestría en la Universidad de Sao Paulo Ujú. y agarro un proyecto de investigación en una universidad que se llama la Universidad Federal de San Carlos y ¿Ya? ahí comienzo el doctorado, en una universidad que está Ok. cerca, pero no en la misma. Ajá. Y en ese momento es que a ti te llega la noticia esta, ¿no? Y eso sí implica un viaje, tú tienes que ir de viaje con ellos, o qué pasa? Exactamente. Claro, entonces sucede el concurso, llegamos a clasificar al Mundial, lo que sucede, eso fue en el 2010. En el 2011 había fecha del Mundial, me parecía que era en Egipto, Ujú, en junio o bueno, en unas fechas por ahí. Y en esa época en Egipto me parece que hubo unas huelgas o unas rebeliones que hicieron ujú. que se cancelara el evento ahí y vino a Estados Unidos, en Orlando. Entonces se marcó, me parece que fue junio o julio del 2011. Entonces desde Perú, sí, la Universidad Católica, digamos, fue invitada como a participar, dado que clasificamos al Mundial, ¿no? Y con la delegación de la Católica, yo como entrenador voy, ¿no? Con el Ok. equipo. Pero este equipo que tú entrenabas eran todos chicos de la Católica. Sí, 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 los Ok. equipos de entrenamiento son por Son universidades. por universidad. Eh, Ok. Entonces tú Estos viajas concursos son por universidades. ya Ajá. tú viajas con este equipo a Estados Unidos, a Sí, Orlando, a sí, esta organización, y digamos ahí tú tienes tu primer acercamiento ya in situ a lo que era el tema en Estados Unidos. Ahora, para ponernos en contexto, ¿no? 2010, 2011, ya Google era un monstruo, ya sí, Facebook, ya sí, sí, Facebook había sí. empezado, ya Facebook había empezado a agarrar vuelo. Facebook empieza 2007, Ex- 2008, ya para el Ujú. 2011 casi todo el mundo tenía ya Facebook, todo el mundo estaba Sí, sí, utilizando Facebook. correcto. Ya eso, ya, si no me equivoco, ya estaba por salir Tinder, Instagram, también este tipo de aplicaciones. Sí, Ya Estados Unidos se había potenciado como que los servicios más importantes que estaba usando el mundo eran americanos. Y correcto. tú llegaste ahí, ¿cuál fue tu percepción? Sí, sí, correcto, tú lo has dicho. Ya habían bastante empresas de la nueva generación, si lo quieres llamar de esa Ujú, manera, que estaban revolucionando el mundo, como tú lo has dicho, Facebook, Google. Ya creo que de repente Twitter ya había salido, ya estaba también creciendo. También estaban los que eran un poco más old school, digamos, que ujú. Microsoft, IBM, que también, y lo que pasa es que todas estas saben que para mantenerse o ser las mejores empresas del mundo, lo que necesitan es talento. Entonces lo que pasa Claro. es, ¿dónde conseguir el talento? La final mundial de programación. ¿Me Claro, tal entiendes? cual. Es Entonces, como, es una como, es vez, como en el fútbol, ¿no? ¿De dónde traes a los mejores jugadores? En el mundial es la mejor vitrina, pues, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, digamos que fue,
este tipo de concursos fue bastante bueno para poder mostrarnos y poder tener los contactos que necesitábamos para poder hacer después algún tipo de entrevista, poder intentar hacer, aplicar a trabajos y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que desde la perspectiva del evento en sí, venir a un evento de programación mundial, independiente que sea en Estados Unidos, ¿sabes? Porque este evento es mundial. El evento, así como el mundial de fútbol, también no solo es en Europa, es en todo el mundo y es la vitrina, Claro. es lo mismo en este evento. Entonces yo cuando vengo acá, el evento en sí para mí es también, me abre, me cambia un poco la perspectiva de cómo son las cosas. Interactuar con equipos, por ejemplo, de China, de Rusia, de Estados Unidos, que ellos ven las cosas ya totalmente diferentes. La programación competitiva, como se llama esto, ellos ya la tienen bastante avanzada, tienen técnicas especiales, no solo son muy inteligentes, no solo saben programar un montón, ya tienen técnicas de trabajo en equipo para poder optimizar el tiempo para resolver estos problemas. Entonces, Claro. un poco eso me abrió un poco también la perspectiva de cómo funcionan las cosas. Y aparte de eso, uno conversa con profesores, con cada empresa mandaba también sus contactos, y ahí quería ver, oh, en qué andas, como Tú qué, dónde empezaste a tener, estudias. tú estando allá, empezaste a tener, digamos, algún acercamiento, se te acercó alguna empresa a decirte, te gustaría venir a Sí, trabajar, a los chicos también, me imagino, o sea, chicos talentosos, todo el que está sí, ahí sabe programar, ¿no? sí. O sea, una vez que tú pones que, ni siquiera yo creo que es relacionado a llegar a la final mundial. Yo creo que eso ya es tal vez algo extra que sí realmente te pone en vitrina, pero si uno, en ese entonces por lo menos, si uno ponía en tu aplicación, en el currículum, que participabas en concursos de programación como el ACM y CPC, que en este caso es el de universidades, o hay otros concursos, Google tiene el Google Code Jam, Facebook tiene el Hacker Cup, y hay Top Coder, en esa época había, ahora ya un montón de otros que he visto. Eh, ya los reclutadores como que se enfocan un poco en eso también. Dicen, esa persona ya tiene un background que probablemente sea bastante interesante para la empresa y ya sirve de gancho, ¿no? Eso sí se he visto bastante. Entonces, contactos con empresas ya existían antes, y una vez que se viene al mundial, digamos que esos contactos como que se consolidan, Ujú. ¿no? Y ya permite que bastantes, en este caso del equipo de la delegación peruana, hayamos comenzado a internacionalizarnos, si quieres ponerlo de una manera. ¿Y cómo es entonces en ese punto que tú ya te mudas, dejas Brasil, Ujú. está relacionado a esto, dejas Brasil y te vas para Estados Unidos? ¿Cómo es esa Sí, transición? sí, en ese, digamos, proceso yo lo que hago es, vengo a Estados Unidos, a mí me llaman para hacer unas prácticas en una empresa llamada VMware, que es de virtualización, que se usa mucho para poder crear sistemas operativos virtuales encima de otros. O sea, Ok. corre Microsoft encima de Apple o Linux encima de Microsoft, etcétera. Eh, entonces, lo que hace es, bueno, lo que hago yo es aplicar y vengo a unas prácticas acá a trabajar. Vengo durante 6 meses y luego regreso a Brasil porque, bueno, había terminado las prácticas, pero una vez que regreso a Brasil, ahí viene la empresa y me dice, oye, sería chévere pues que vengas a trabajar con nosotros, ¿no? Y yo ya estaba planeando dentro de mi lado, yo ya había conversado para que realmente el doctorado no era algo que yo lo veía como que quería realmente hacerlo, porque eran 4 años más de estudio y yo me quería enfocar un poco más en mercado, en trabajar en empresas, entonces un poco que se alineó todo. Entonces yo ya tenía planeado salir del doctorado y ahí un poco me vine acá a trabajar y así fue que vine acá, ¿no? Claro, entonces Ah, te contacta un poco con todo este bagaje, te contrata esta empresa donde tú hubieras estado haciendo alguna pasantía, unas prácticas y te vas a vivir a Estados Unidos, empiezas a trabajar allá. ¿Cuál es ese impacto de ya entrar? Tú te vas de frente a San Francisco, a California, que es donde está sí. la meca, digamos, de esto, ¿verdad? Al norte de California, exacto. En este caso es Palo Alto, sí, pero Sí, digamos el, claro. el, el Bay Area se llama San Francisco, que ya viene al norte, Ujú. y hay un montón de ciudades que son parte de Silicon Valley, sí. Palo Alto es un poquito más al sur, pero sí. Cuando tú llegas a esto, a ver, digamos, entras al Ujú. corazón del desarrollo de este rubro en Estados Unidos, ¿qué Sí. impresión te llevas? Ah, sí. Digamos que en primer lugar, hay de todo. Impresiones muy buenas, definitivamente, y también rompes como ciertos mitos en tu cabeza, ¿no? Ujú.
Entonces yo creo que es en primer lugar, de las primeras impresiones es que la infraestructura que existe en estas empresas es increíble desde el punto de vista de los, del campus que tienen de trabajo, son gigantes, más grandes que universidades Claro. las amenidades que le dan a los empleados para que se enfoquen en el trabajo también para mí era, wow, me dan todo esto y más esto y más esto, más transporte, más comida, más, te pagamos donde vives, o sea, todo un montón de cosas que para mí era, o sea, no estaba acostumbrado. Eh, y lo principal que yo resalto es que el enfoque, y la tienen bien clara acá, o en esa época la tenían bien clara, y creo que un poco se está ya también extendiendo, es uno, las empresas lo que necesitan, especialmente tecnología, para poder tener éxito a una escala global, es necesitas tener el mejor talento del mundo trabajando en tu empresa, y para hacerlo tienes que enfocarte en que las personas que tú contratas hagan exactamente o se enfoquen exactamente en resolver el problema que tu empresa tiene y el resto de cosas la empresa intenta evitar que tú te preocupes por eso, ¿no? Es un poco esa es la Correcto. filosofía. La empresa te da todo lo necesario para que tú te enfoques básicamente en resolver los problemas que se presentan O y para sea, tú mí eso siéntate fue ahí, es como siéntate ahí, hazme el mejor código posible que comida, casa, transporte, estrés, tráfico no vas a tener. exacto, exacto, Tal cual. básicamente, ¿no? Necesitas el último hardware de computadora, necesitas el dispositivo, necesitas eso, necesitas lo otro, no te preocupes. Lo que necesitamos nosotros es que tú te enfoques en el problema, lo resuelvas y lo hagas de la mejor manera, ¿no? Y hay otras cosas que también para mí, digamos, los mitos y paradigmas cambiaron, como por ejemplo acá le dan mucha responsabilidad y libertad a los colaboradores, a los empleados. Ujú, En mi caso, nunca me han, digamos, marcado tarjeta o controlado las horas, jamás. ujú. Yo he conocido gente que entra a trabajar a la 1 de la tarde Claro. y ya, ¿no? Pero lo que sí es, digamos, el enfoque es un poco más en objetivos, en resultados. Y hay en las Cada- empresas hay horas de salida, tipo, ¿qué pasa? Yo entro a la 1 y quiero trabajar hasta las 2 de la madrugada. ¿Puedo? Tú puedes quedarte a trabajar todas las horas que necesites. Hay veces digamos, hay un deadline muy importante y tienes que quedarte entonces en la empresa, tal vez 1 o 2 días, si lo Claro, necesitas, si se necesita, se puede hacer, no hay problema, ¿no? Entonces, no hay mayor claro. restricción o control al respecto, desde el punto de vista de horas, ¿no? Y o sea, ya bueno, tú llegas a esta empresa, Sí, luego tú haces un salto, digamos el primero de estos saltos a una empresa de estas que son mediáticas, mundialmente conocidas, que es a sí, Yahoo. exacto, Eh, exacto. cómo se da este paso a Yahoo? Sí, bueno, lo que yo hacía en VMware era un trabajo más enfocado en plataforma, virtualización, y yo siempre desde que trabajé en Excel, en Perú, y también algunas iniciativas propias en Perú, siempre me ha gustado más estar en producto y en productos móviles específicamente, ¿no? Ujú. Entonces, un poco que yo cuando estuve en VMware, me gustó mucho la tecnología, aprendí un montón, pero yo también vi que era necesario para mí cambiar de rubro un poco a lo que yo realmente quería y Yahoo ofrecía en ese entonces, me acuerdo, Marisa Mayer había sido recién contratada como CEO de Yahoo y estaba intentando, digamos, recrear la parte de desarrollo móviles dentro de Yahoo y felizmente tengo la oportunidad de aplicar y entrar con una serie de personas y equipos muy, muy, muy buenos y logro aprender mucho de lo que yo realmente quería aprender en ese entonces, que era desarrollo de productos móviles. Entonces se da dentro, Cuando dices eso sí. de que me dio la oportunidad de aplicar, Ah, ok, cómo uno aplica estas chambas? Es que, o sea, lo veo en el buena pregunta. periódico, me aparece ahí Sí, un Facebook, ¿no? ¿Cómo uno dice, oye, voy a aplicar a Yahoo? sí, como generalmente funciona hay varios canales, ¿no? O el canal probablemente más usado es que uno va a la página de la empresa, hay una opción de trabajos, jobs, vas ahí y Ujú. aplicas a lo que sea más relevante. Eh, una vez que estás acá, una de las cosas que me di cuenta es que una vez que entras al ecosistema acá de Silicon Valley, ya
la cosa se pone un poco más agresiva desde el punto de vista de las empresas para robarse el talento entre ellas. Ah, ok, ok. Entonces, una vez que entré, yo creo que ya al mes o los 2 meses ya estaba teniendo emails y contactos de LinkedIn de todas las empresas que te puedes imaginar. Man, o Entonces, sea, es una un cuestión, poco, es como irte a jugar a sí, Europa y claro, me imagino que es normal, es sí, como entrar a ir a jugar a Europa un equipo medio mediano, pero ya estás en Europa y de ahí, si la sí. estás haciendo bien, los equipos grandes te van a empezar a llamar. Claro, claro. Ujú, Ya existe, digamos, un proceso aquí que es ya conocido de intentar contratar gente que, digamos, ya lo has validado dentro de, ok, trabajan en ciertas empresas y tal, ujú. entonces, ¿por qué no vienes a trabajar a nosotros que ya tienes experiencia, ¿no? Ahora, eso no quita que alguien que de afuera pueda entrar también, ¿no? Solo que el Claro, punto que yo pongo es, una vez que estás acá, digamos que las empresas también te enfocan un poco más agresivamente, digámoslo de esa manera, ¿no? claro. Y Y, así es como y, y desde, te invitan a sí, participar, a postular a Yahoo y entras. exacto, exacto, exactamente, exactamente. Yo realmente no tenía planeado salir de VMware en esa época, pero un poco vi lo que estaba pasando ahí en Yahoo, me pareció interesante, decidí dar el salto. ¿Y Ujú. para qué? Y fue una experiencia muy buena realmente en Yahoo, yo aprendí mucho y yo estoy muy, muy agradecido por todo lo que aprendí en Yahoo y que lo que fue que realmente al final me dio todo lo que necesitaba aprender para poder entrar al siguiente rol, ¿no? Dentro de Facebook. En Yahoo tú estuviste casi 3 años y Sí, ya eras ingeniero, digamos, senior, ya eras sí. bueno, como le llaman allá, software engineering o Ajá. ingeniero de software, si quieres, y ya fuiste senior. ¿Cuáles eran tus responsabilidades? Decías que estabas enfocado en la parte móvil, por ejemplo. Digamos, si Exacto. nos pudieses contar algún proyecto que llevaste a cabo en ese momento que por ahí fue medio conocido o tal. Sí, hubo varios proyectos. El enfoque principal del equipo donde yo estaba era el desarrollo en Android y iOS Ujú, de aplicativos relacionados a búsquedas de Yahoo, ujú. para comenzar. Y en segundo lugar, también cómo integrar la tecnología de búsquedas de Yahoo en otros productos de Yahoo, como en Yahoo Mail, o también trabajamos en integraciones con Yahoo Weather, que es el del clima, o me acuerdo que trabajamos en Yahoo Answers, que era, en la época era bastante conocido, ahora ya creo que Claro, ya claro. desapareció, ya apareció Quora, ¿no? Había muchas preguntas Eh, falsas en Yahoo Answers. sí, 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 bastantes problemas. Yahoo, yo creo que una de las cosas es, como fue bastante pionera en su época, también cometió muchos errores. Ujú, Y cuando salían todos estos temas al respecto, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Muchos datos falsos y tal, ya era muy grande y se movía bien lento, ¿no? En cuanto a claro. las otras empresas ya estaban más ágiles y conseguían adaptarse. Pero sí, como te digo, esos fueron uno de Cuando tú entras proyectos. a Yahoo, Sí, que es una empresa definitivamente muy grande y ajá. pionera en este tema, o sea, ¿cómo es esta cuestión con tu familia, con tu pareja en ese entonces? O sea, ¿a quién le contaste? Imagínate, ¿no? Cualquiera. Yo le diría a mi mamá, me han contratado en Yahoo, mi mamá se muere, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y yo creo que es una muy buena pregunta porque dentro de las decisiones que he tomado y dentro de toda la carrera que he tenido y el progreso que he visto, yo creo que una parte fundamental a todo esto ha sido siempre el apoyo de, bueno, mi esposa ahora y mi novia en ese entonces en Brasil, que siempre me ha apoyado y me ha dicho que, digamos, que yo tome las mejores decisiones basados en el futuro, en nuestro futuro juntos, ¿no? En vez de tal vez decir, "Ah, pero no, pero ¿cómo vas a ir?" y tal. Entonces, desde una perspectiva de, Claro. de, de, de Porque cómo, ella cómo fue estando en Brasil se mudó para allá contigo. exactamente, sí. Ujú. Pero hay, de todas maneras, por ejemplo, una de las cosas que yo también le dije en ese entonces fue, no pare sus estudios porque ella está estudiando el doctorado. Yo la conozco en la Universidad de San Pablo, ¿no? Ujú, Estudiando la maestría. Ella continúa el doctorado en la Universidad de San Pablo, yo soy el que más bien me salgo, ¿no? claro. Entonces, una de las cosas que coordinamos cuando yo ya vengo a Estados Unidos fue, acaba el doctorado porque va a ser importante y luego vienes acá a vivir conmigo y acá con un doctorado en ciencia de la computación, inteligencia artificial, digamos que las opciones también están bastante, bastante fuertes y fue un poco como lo que coordinamos, ¿no? Y un poco lo que te digo,
yo creo que lo importante fue para mí tener el apoyo de ella para que tomar las decisiones de una manera más enfocada en el futuro. Y para mí fue muy importantísimo sentir que ella estaba ahí apoyándome, ¿no? Claro. Después de estar casi 3 años en Yahoo, ¿cómo llega esta oportunidad de dar el Ujú. salto a Facebook? ¿Cómo uno postula? ¿Te invitaron de nuevo? ¿Te estuvieron Sí, así escribiendo? ¿Cómo es esto? sí, en ese caso, claro, como te decía un poco antes, es cuando tú ya estás aquí en el ecosistema, un poco que cada cierto tiempo recibes así, hey, y ahora ya estás pensando en salir, que no sé qué, tenemos Claro, este proyecto y de allá, de acá, de acá, de allá. Yo ya tenía el contacto, ¿no? Y yo ya tenía claro a qué empresas quería postular para dar el siguiente salto cuando yo saliera de Yahoo. Y después de casi 3 años, para mí ya era un tiempo que yo pensaba, ya es un buen tiempo para poder ver que seguir creciendo y buscar opciones que me hagan ver lo siguiente que va a suceder. Entonces Facebook definitivamente estaba dentro de esas opciones, habían otras empresas grandes que también estaban dentro de las opciones. Yo ya tenía los contactos dado que ya me escribían, ¿no? Solo que ujú, de una manera lo ponían desde cuando estés listo, nos avisas para poder comenzar los procesos. Entonces wow, para mí era un poco más, yo todavía no estoy listo, necesito, desde mí también, para mí era, quiero aprender un poco más acá, quiero consolidar algunos proyectos para ver si puedo seguir creciendo aquí y luego moverme. Entonces en ese momento ya parecía para mí que era el momento ideal para poder hacer ese cambio, entonces decidí comenzar los procesos en diferentes empresas y gracias a Dios bastantes empresas se interesaron bueno, decidí entrar. Sí. ahí hay un tema muy importante que fácil podríamos parar en un segundo, Ajá. que es, según lo que tú me cuentas y algo de lo que yo conozco también, el tema de reclutar talento es Ujú. una cuestión a la que muchas empresas norteamericanas le dan mucha prioridad. O sea, esta Exactamente, sí. cuestión de siempre estar viendo dónde hay un chico por ahí que esté bien, una chica que esté marcando cierta diferencia y darle, decirle, hey, por si acaso acá hay oportunidad. Yo lo he notado acá, yo he tenido trabajos acá y he visto y tengo amigos y tal, y me doy cuenta que los recursos humanos, si quieres esas áreas acá, son mucho más pasivas. O acá está el headhunting, si quieres, también es casi, es muy lento, o incluso muchas empresas incluso terciarizan a otras empresas que se encargan de buscar empleados, que en realidad más que buscarlos, los tramitan, y no pueden encontrar talentos particularmente interesantes. O sea, como tú mencionabas, talentos de primer nivel en Perú hay, pero a veces están ahí como que dispersos, difíciles de encontrar, o a veces son ellos mismos los que tampoco hacen como un pasito más allá para Sí, hacerse notar. Me llama sí, mucho sí. la atención cómo esto allá, ahora que me lo confirmas, está así de desarrollado y lo importante que es, ¿no? Súper importante, es prioridad. Yo creo que una de las prioridades principales siempre que cualquier empresa, no solo digamos grande, hasta cuando uno habla de startups, ¿no? Ujú, Y cuando uno va a buscar inversiones y tal, los mismos VCs, los inversionistas, te dicen tienes que contratar el mejor talento relacionado al área donde estás. Y es fundamental. Al final, el éxito de una empresa está dado en gran parte por el talento que tienes dentro de la empresa, ¿no? También hay una parte del producto, tal vez, qué tan bueno es el producto, qué tan bueno es el negocio, claro. etcétera, pero gran parte, si tienes un equipo muy bueno, un talento muy bueno, digamos que hasta vas a poder hacer pivots o cambiar el rumbo, digamos, de tu negocio más rápidamente y tal, ¿no? El enfoque aquí es full y yo creo que es, en general, una de las cosas que yo veo, yo he visto, yo en realidad, yo no he salido del Perú en el 2008 y no he vuelto no, volví en el 2000, antes de venir a trabajar acá, me quedé 6 meses en Perú, pero siempre he ido a visitar, pero nunca a vivir o a trabajar, ¿no? Entonces, Ujú. yo entiendo muy poco ahorita cómo está ahorita el mercado, si realmente se está moviendo así de una manera u otra. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que yo veo ciertas cosas allá que podrían aún mejorarse desde una perspectiva de carrera, específicamente en tecnología, como la percepción de que en primer lugar, no sé, tienes que trabajar ciertas horas, a mí me trabajan 8 horas, 40 horas a la semana, vienes marcas, no sé qué, especialmente en tecnología no tiene sentido, debería Ujú. enfocarse más en resultados objetivos. Lo otro para mí es, bueno,
si quieres crecer en tu carrera, ok, tienes que ahora irte, te vuelves ingeniero, tal vez ingeniero senior, ahora te tienes que volver, o no sé, administrador o gerente o ventas o no sé qué, ¿no? Ujú. En cuanto acá se valora mucho, es más, a mí cuando yo quise hacer el paso a gerencia, mi gerente me pregunta, ¿estás seguro? No quieres, pero mira, si tú te enfocas en esto, te vas a volver especialista, vas a hacer, o sea, lo que realmente la gente quiere acá es que uno se vuelva más especializado porque las tecnologías son bastante fuertes, ¿no? Ujú. Y es una de las cosas que también me parece que es una cosa que se deberían desarrollar más allá, es el talento específico, técnico, y darle, eh, digamos, el valor necesario en todo, ¿no? El valor monetario Claro. necesario, el valor en la empresa, a las responsabilidades y poder de decisión que merecen alguien que tiene realmente la experiencia de vida. Hay un tema, Víctor, muy marcado con el tema Ujú, hacer. Mira, uno entiende, Perú de repente no puede ser la potencia en desarrollar automóviles, que si no tenemos esa ujú, tecnología, no tenemos la máquina, qué sé yo. De repente no ujú, podemos ser la primera potencia en desarrollar, no sé, medicinas y tal, no tenemos esos laboratorios, qué sé yo. Pero ujú. software, o sea, el software no es un equipo, digamos físico, si quieres. Ajá, Es como una cuestión de nube, es una cuestión de programación. O sea, exacto. me imagino yo, ¿no? Si Perú invierte, si se hace una política sostenida de invertir en desarrollar programadores y tal, podríamos nosotros, o sea, tranquilamente, por ejemplo, la India tiene muchos de esos ingresos porque tienen como gente que se desarrolla en esto y sirve o les terciarizan cosas de Estados Unidos y tal, y elaboran esto para distintas partes. Perú podría tener esto, no sé, especializarnos y tener laboratorios dedicados a esto en Lima, en provincias Ujú, también, porque a ver, el tema con esto es que se podría desarrollar en Arequipa, en Cusco, tranquilamente. Necesitas internet y necesitas programadores. ujú. Y si yo me pregunto, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha pasado esto? Porque entiendo otros desarrollos que requieren industria, requieren la tecnología, pero para esto necesito gente capacitada y computadoras. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo contigo. Necesitas gente capacitada, computadoras, y es más, yo creo que se está demostrando ahora dentro de este, digamos, entorno, contexto del COVID-19, Ujú. que no importa dónde estés, estás en tu casa, en la oficina, en cualquier país, tú dentro del software tú aún puedes colaborar, puedes dar lo mejor de ti, puedes trabajar, puedes tener impacto en la empresa. Claro. Y lo estamos viviendo ahora en Silicon Valley bastante. Como yo lo decía en una entrevista anterior, eh, acá en Silicon Valley estábamos bastante, digamos, familiarizados con trabajo remoto, porque uno tiene que trabajar con equipos de otros países. Sin embargo, el trabajo desde casa todavía no era tan adoptado, ¿no? Todavía se prefería que la gente vaya a la empresa. Ujú. Y con lo que está pasando ahora es forzado trabajar desde la casa, ¿no? Y realmente uno ve que funciona bien, solamente bastaba ese empujoncito, digamos, esa motivación, ¿no? Y Claro. lo mismo, o sea, yo creo que lo que va a suceder, y ya bastantes empresas lo han anunciado, Facebook lo ha anunciado también públicamente, es que va a comenzar a haber más trabajo remoto, ¿no? Se va a comenzar a contratar más remotamente y yo creo que hay una oportunidad única para el Perú y Latinoamérica de desarrollar talento, lo cual implica unos cambios fundamentales, yo diría que se podría discutir también en educación, ¿no? Lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Sí. Introducir currícula. O sea, ahora yo veo el estado con este tema de que nos está lo del COVID y tal. Es como ya, los niños, por ejemplo, lo importante que era la educación remota también, o ofrecer este tipo de cuestiones. Sí. Se ha invertido un dinero, si no me equivoco, en regalarles tablets a niños. Y digo, Mm, o sea, ya es un punto donde ya basta de enseñar, o sea, más que enseñar religión en unos colegios o en otros colegios, hay todo un tema de educación cívica y tal. Yo siento que aprender computadoras y tal es algo que, o sea, puede ser una diferencia hasta en la economía peruana si es una sí, apuesta a 5 o 10 años. ¿Ah? exacto, correcto, correcto, correcto. Tú lo has dicho. Es una apuesta ni siquiera a largo plazo, yo creo que es mediano plazo, como Ujú. tú lo has dicho, 5 a 10 años. Y el Perú lo que tiene, talento. Yo creo, talento muy bueno. Tenemos chicos que ganan concursos de matemática todos los años desde el colegio, ¿no? Ujú. Y bueno, tenemos chicos peruanos, chicos, chicas peruanos, peruanas que están pasando los concursos de programación también todos los años. Y probablemente haya más casos de diferentes
equipos, a diferentes personas, peruanas que están teniendo éxito en estas circunstancias, que sería bueno resaltarlo, aprender de eso y poder, la pregunta sería, ¿cómo hacemos de que no sea Sí. la excepción, sino la regla, ¿no? Yo lo pongo de un caso de repente muy sencillo también. Y tú mencionabas de repente como la base de todo esto eres Víctor Laguna, un chico que jugaba videojuegos antes de terminar el colegio. Ahora vemos acá chicos que han ido al Mundial de Dota, peruanos. Imagínate, sí. Acá hay toda una fiebre de Dota. Dicen, estos chicos que están en Arenales jugando Dota. Esos chicos tienen todo un potencial de acercamiento para entender este tipo de cosas, para Sí, desarrollar software, o sea, hay ahí toda una llegada, ¿no? sí, 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 totalmente. El talento está, la oportunidad está, el acceso a computadoras, aunque yo creo que está también. Yo no sé si O todavía sea, sí. esa tecnología se ha abaratado bastante. Ahora hay computadoras Exactamente, mucho más baratas también, ¿no? Y vamos, exactamente, exactamente. y para programar no necesitas tampoco una gran tarjeta de video o algo No. así por el estilo. Digamos, con una computadora medianamente decente puedes comenzar. Retomando un poco la línea de carrera que estamos repasando contigo, Ujú. ¿cuál es ese? Tú dices, bueno, estoy preparado ya, he estado casi 3 años en Yahoo, Sí. Facebook, es hora de ir para allá. ¿Cómo Ujú. ingresas allá? ¿Qué es lo primero que a ti te sorprendió o te llamó la atención de Facebook? Sí, entonces, desde la perspectiva de por qué apliqué, bueno, yo creo que hasta tú lo has mencionado, Ujú. dentro de las empresas más renombradas, reconocidas en términos de tecnología y software, digamos que hay, no sé, pues aquí en Silicon Valley hay bastantes, pero las grandes o las más enfocadas, las más reconocidas al respecto son dos, tres, ¿no? Ujú. Entonces, ya por eso ya era uno de mis enfoques. Luego, también algo que más yo me enfocaba al momento de tomar la decisión de cambiar de cambiar digamos, la empresa era, quería ir a un producto que yo pueda decir, ok, mi familia, mis amigos en Perú lo están usando y puedo tener impacto ahí, ¿no? Y a mi Claro. entender en ese entonces, en ese entonces yo creo que Facebook me daba la mejor opción de hacer eso. Y no solo eso, sino adicionalmente en términos de cultura organizacional, una cultura mucho más ágil, mucho más rápida. Es más, yo sentía que realmente todo se movía así rápido. Hey, esto, nosotros estamos acá, ya mañana tenemos este experimento en producción, no sé qué, no sé qué. Yo me identifiqué mucho más con esa cultura, y fue como tomó la decisión. ¿Y tu primer cargo en Facebook, cuál fue? Sí, yo entro como ingeniero de software. O sea, desde que comencé la carrera hasta el 2018, yo siempre he sido ingeniero de software. Ujú. He cambiado un poco tal vez el enfoque de las tecnologías o el software que yo construyo, ¿no? Al principio en VMware, o sea, en Perú me enfocaba más en móviles, luego en VMware un poco más en plataforma, virtualización, y en Yahoo móviles y en Facebook también móviles. Entonces me Ujú. enfocaba más en tecnologías como Android y iOS para desarrollar los diferentes productos de la empresa. Ujú. Claro, entonces ese es el primer, y ahora tienes ya casi 5 años, nos decías por allá, en Facebook. Sí, sí, 5 años, exactamente, Wow. cinco años. De Y en toda el esta, 2018 hago la transición a management, a sí, gerente. donde ya entras a gerente. A ver, sobre Facebook, desde la película de Social Network, desde esas fotos que llegan, así se trabaja en Facebook y ves unos sofás enormes, ¿no? Ujú. Mesas de billar, almuerzos gratis. Eh, ¿Esto es tan así? ¿Es parte de un mito? O sea, ¿cuáles son esas un poco, si quieres, Ujú. comodidades que puede tener un empleado de Facebook? Sí, yo creo que las amenidades, no sé cómo se podría decir en español, pero los perks, Claro, lo que claro. te da la empresa, las Como facilidades, ventajas, ¿no? las ventajas, sí, eh, son, llegan a ser hasta estándar en la industria, vamos a Ujú, decir así, y te puedo nombrar algunos que yo he visto estándar en las empresas que he trabajado en general, ¿no? Por ujú, ejemplo, el acceso a alimentación con cocineros internos y cafés y comida interna que hace que uno no se preocupe por qué almuerzo hoy, dónde voy a ujú. comprar, no sé qué. Ya está, tienes como 10 o 15 diferentes opciones, cada día puedes escoger una diferente, vas, almuerzas y regresas a trabajar. Y el lapso de almuerzo no fue realmente, no necesitaste salir de la empresa, ¿no? Para ir. Entonces yo creo que el tema de comidas internas
se puede ver como un gasto, pero yo creo que las empresas aquí lo ven como una inversión, porque lo que pasa es, te vas a almorzar con el equipo de trabajo y sigues pensando tal vez un poco más en cómo resolver ese problema, tal vez te vas Claro. a generar lazos con el equipo de trabajo, un poco, a conversar un poco más, conocerlos mejor para tener ese, digamos, tener esos lazos, esos nexos que son importantes para tener un equipo saludable. Y ya, bueno, la comida, desayuno, almuerzo, cena, por ejemplo, es bastante común. Transporte también, si uno quiere, si yo quiero, puedo manejar y cargar mi carro allá y ellos pagan la carga, o si no, me voy en los buses que también las empresas ponen acá. Uno sale por acá a manejar y ves buses yendo a todos lados, el de Google, el de Facebook, el de Apple, el de Amazon, el de Microsoft, todos ahí uno detrás de otro. Bueno, hay otro tipo de perks que son bastante interesantes, como, digamos, si necesitas algún dispositivo para trabajar de cualquier tema, ya sea dispositivo móvil o de trabajo de computadora, todo eso solo es necesario hacer un pedido y te lo proveen, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que ellos quieren es que tengas el setup, las configuraciones de dispositivos necesarios para O poder sea, hacer si tu tú dices trabajo de una manera eficiente. necesito tal equipo celular, un par de días te lo dan. En general, claro, o sea, yo creo Claro. que existe detrás un business need, como se dice, una necesidad de negocio, o sea, tampoco puedo decir, ya necesito 10 celulares, a menos Claro, obvio, no. que lo demuestre, ¿no? Pero en general la idea que aquí en Silicon Valley es bastante de confianza y decir, bueno, tú, Víctor Laguna, eres un ingeniero, entonces nosotros confiamos en tus decisiones, dime lo que necesitas 3, 4 dispositivos, toma. Claro. ¿No? Pero al mismo tiempo también hay un tema de performance, de cada 6 meses van a traquear qué has hecho, cuál es tu impacto, Claro. y hay que tener impacto, ¿no? Esa es una empresa de los altos niveles, hay que tener Y impacto. siendo hay una exigencia, una competitividad también, me imagino, acorde, pues, ¿no? O sea, para mantenerte allá. Definitivamente en empresas de tecnología grandes, digamos que hay libertades y confianza bastante alta, pero al mismo tiempo las expectativas Son altas, el definitivamente. doble de altas, ¿no? Hablabas, sí. Sí, te iba a decir un poco que te decía que no había horas de trabajo, pero lo que sí hay son expectativas. O sea, necesitamos llegar a esta meta, necesitamos llegar a este número, necesitamos esta métrica aquí. No sé qué haces. Si quieres irte hoy día a Disneylandia, todo bien. Conversamos el viernes para ver dónde estamos en relación a ese objetivo. Claro. Hay un tema con, a ver, tú manejas ahora equipos de trabajo, mencionabas Sí. eso hace un momento. Y te pregunto por Facebook, pero seguramente esto es marcado allá también. Debe estar lleno de gente, o sea, americanos seguramente, pero debe haber gente de diversas partes del mundo, ¿correcto? Correcto. En general acá existen, hay bastante diversidad de cierta manera. O sea, sí y no. Hay diversidad en el sentido de tal vez nacionalidades. En general aquí en Silicon Valley vas a encontrar gente de todas partes del mundo. Sin embargo, hay ciertas nacionalidades que son más marcantes, ¿no? Digamos, gente de Asia en general, China, India tal vez. Yo creo que también está relacionado al tema de población o qué tanto ellos están Claro. enfocados en venir a estudiar acá y hacer carrera, ¿no? Entonces, de todas maneras ves un poco más de eso, pero en general yo lo que veo es que encuentro gente de todas las partes del mundo, porque lo que intentan es traer a lo mejor del mundo acá. Algo que me gustaría ver más es diversidad de género, ¿no? Que sí, realmente no creo que estemos en un punto como comunidad aquí en Silicon Valley. Yo me imagino que esto es verdad en general en tecnología, ciencia de la computación en el mundo. Sí. Que no es muy variado en ese aspecto. Yo me acuerdo que en mi horario, en mi H de ingreso a la universidad, había 2 mujeres, creo. Imagínate. Entonces, yo creo que existe un poco de responsabilidad también no sé, del gobierno y de las entidades educativas en hacer ver que no existen carreras que son mejor para varones o mejor para mujeres o etcétera. Existen carreras y hay casos de éxito de todos los tipos, colores y sabores. Entonces, solamente uno tiene que enfocarse en lo que realmente quiere hacer, ¿no? Tú nos has contado un poco el proceso tuyo para llegar a Facebook y cómo una cosa va jalando a la otra.
chicos que ahora están estudiando acá en Perú, que quieren trabajar, mira, ni siquiera te quiero decir cómo trabajar en Facebook, que seguramente por ahí Ajá. nos contarás aplicar una práctica, una pasantía, pero si quieren llegar a Silicon Valley, si quieren llegar a trabajar en este tipo de empresas, digamos que están a la cabeza en tecnología, ¿qué consejos les darías? ¿Qué tipo de procedimiento deberían hacer? Muy buena pregunta. Para alguien que, digamos, podemos dividirlo en dos partes. Para personas que están aún estudiando, Ujú, mi, mi, digamos, mi recomendación principal sería enfocarse tal vez en cómo sobresalir, ¿no? Y los ujú, concursos de programación son una manera de sobresalir. También contribuir a proyectos open source es otra manera. O otro tipo de concursos de tecnología también son otra manera. Existen diferentes maneras, cada uno puede ver la mejor manera de sobresalir. Porque lo que tú quieres es que estas empresas te vean como, oh, esta persona hizo esto, tuvo lo otro, tuvo este éxito, tuvo este logro, me interesa, ¿no? ujú. Lo otro que es muy importante y es básico es el inglés. Entonces, yo he conocido bastante gente que muy buena, lamentablemente no tenían inglés y han perdido oportunidades, potenciales oportunidades en empresas grandes. Entonces, realmente yo recomiendo mucho, es una inversión, tal vez, yo sé que en Perú hay diversas instituciones para aprender inglés, yo lo recomiendo, en general el inglés es muy importante para poder sobresalir en temas de tecnología. Ah, y bueno, la otra parte sería entonces gente que ya está trabajando, ¿no? Digamos, ingenieros, ingenieras que ya están en el campo laboral. Ujú, La manera, yo creo, hay diferentes maneras, pero puede ser eh, trabajar en proyectos que se alineen un poco que salgan un poco de los proyectos regulares, que voy a construir este sistema de ventas o este banco, y tal vez enfocarse en proyectos o en empresas que eh, te provean experiencias que estén más alineadas con lo que buscan estas empresas, es una opción. Lo otro es hacer maestrías en ciencia de la computación o hacer en posgrados, ¿no? Que estén alineados. Y yo creo que es eso, sí. claro. No sé y seguir entrenando. O sea, yo creo que es un tema de educación continua. Seguir ahí entrenando. Hay diferentes websites que permiten entrenar para entrevistas. Entonces, poder entender un poco cómo funciona y entrenar para eso. Siendo el lugar donde estás casi una meca tecnológica, hace un rato mencionabas un detalle que no quiero dejar pasar. Decías, casi de la manera de desliz, mencionaste cargar mi auto. Ese Sí. es un concepto con el cual de repente en Perú todavía no estamos familiarizados. Y Ujú. cargar tu auto, pues no te refieres a que lo vas a cargar como que llevar encima. Te refieres a Claro. que, me intuyo, tienes un Tesla. Es como cargarlo como un celular, ¿no? Sí, tengo un carro eléctrico, un Tesla, que yo lo manejo y hay bueno, hay un valet parking o una persona de valet que agarra mi carro y yo me voy a trabajar y la persona lo estaciona, lo carga y cuando me voy ya está cargado, ya lo agarro de nuevo, me lo trae, entonces yo ya puedo regresarme. Hace poco, a ver, para esto, Tesla es esta marca que desarrolla la Ujú. tecnología de Elon Musk, que es este tipo que es Sí. uno de los emprendedores tecnológicos más reconocidos en el mundo también. Ajá. Hace poco veía una entrevista de Elon Musk con Joe Rogan y él decía, o Joe decía que está usando un Tesla y la manera de definir el Tesla, a mí me da mucha curiosidad, es una tecnología que para acá todavía es ajena, pues, ¿no? Y él decía, es un auto que en verdad no es que sea un auto lujoso, pero es un auto que hace que los demás autos te parezcan tontos. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo es manejar un Tesla, que es un auto de estos que se desarrollan? O sea, en teoría, para que por ahí gente lo pueda mapear, es como el estándar de autos más o menos que estaríamos usando ya en unos años a nivel masivo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, sobre lo que dijo Joe Rogan, eh, yo creo que el Tesla lo que lo que lo hace diferente es lo más cercano a un gadget tecnológico que es versus un carro. O sea, yo lo veo más como un aparato tecnológico para mí. Para mí que yo estoy Ujú, metido en estos temas tecnológicos, hasta es importante estar dentro de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para mí también fue una motivación esto claro. para tener el Tesla.
Pero el Tesla sí, el Tesla sí te lo compraste tú o también lo solicitaste. No. Ah, Sí, ya. eso, los autos son de cada uno, ¿no? Eso sí. Claro. El, el, eh, lo- Realmente la tecnología que tiene es abismal. Yo no he manejado muchos otros carros, Ujú, o sea, no puedo compararlo con carros, digamos, tope de línea, que, para tener una comparación justa, pero con los carros que he manejado, digamos, es realmente una diferencia entre un iPhone y un Nokia, ujú, una cosa así, ¿no? Entonces, un Nokia del 2000, ¿no? Que jugaba claro. Snake. Entonces, el carro tiene actualizaciones diarias de software, cada día es un carro nuevo, básicamente. O sea, puede haber una nueva Wow. funcionalidad para mí. Eh, Tiene un montón de funcionalidades. O sea, en realidad tiene una pantalla grande y no tiene botones casi, todo está en la pantalla, es digital. Entonces yo puedo, digamos, interactuar con él ahí y dentro de las capacidades tecnológicas que tiene, como que piloto automático bastante avanzado con Ujú. cámaras, entonces consigue, eh, digamos, seguir los carriles y hacer cambio de carril y avisarme y parar solito si es que voy a chocar. Ese tipo de cosas son alucinantes. ¿Sí? Es como que uno siente que está viendo el futuro. Claro, ahora volviendo a un tema del Facebook, ya en esta última parte, agradeciéndote bastante el tiempo que te has Ujú. tomado para atender esto, eh, tengo un par de preguntas. La primera es, teniendo ya tú un cargo, digamos, gerencial allá, me imagino que, y es inevitable, la gente se debe estar preguntando como, oye, seguramente este Víctor conoce a Mark Zuckerberg, se ha metido ahí a unas chelas, se ha juntado con él, no sé. Facebook es una organización muy grande. Me imagino que las cosas no ese tipo de cercanías de repente no hay tanto con el que es el CEO de la empresa. Me imagino que por ahí te lo debes haber topado alguna vez. No queremos saber de qué hablaron o de qué tipo de trabajo están desarrollando, pero te preguntaría, ¿qué sensación te llevaste luego ya en tu casa como trato de persona, ¿no? Eh, bueno, lo que yo puedo decir en general es que los CEOs siempre están enfocados en el trabajo de sus empresas, ¿no? Y eso lo he Claro. visto en realidad en diferentes empresas que he trabajado, y bastante metidos en el trabajo, sobre todo los proyectos más importantes, ¿no? Entonces me ha pasado en Yahoo también, donde Marisa Mayer estuvo bastante metida en ciertos proyectos donde yo he Ujú. trabajado. Y, y, y entonces es bastante común eso, sobre todo en proyectos que son de bastante visibilidad, ¿no? Ahora, desde un tema de trato de persona, yo no lo he tratado personalmente como para Ok. decir si es así de esta manera u otra. Lo que puedo decir es que sí es bastante enfocado en tener impacto positivo Ujú. y siempre es una persona muy inteligente, muy inteligente. Entonces, para mí es una inspiración, digamos, un modelo a seguir, definitivamente. Seguro. Y hay un tema ahora que también debe despertar mucha curiosidad. Te dicen Víctor Laguna, gerente en Facebook, ¿cuánto ganará? Debe ser un sueldo futbolístico, una cuestión así. No te quiero preguntar puntualmente por tu salario, pero más o menos, ¿cuál es el rango? ¿Cómo Sí. oscilan los sueldos en las empresas allá en Yahoo, en Facebook, en las empresas que están en Silicon Valley? Sí, bueno, una de las cosas que yo iría a comentar previamente a dar cualquier tipo de rangos es que conversar acerca de valores, digamos, puede ser hasta cierto punto sensacionalista porque cada realidad es diferente, ¿no? Entonces, Sí, si claro. hablamos aquí de Silicon Valley o California, digamos, es uno de los costos de vida más altos del mundo. Claro, es Nueva York como también. ganar $20,000 en París, no es lo mismo que ganar $20,000 en Lima, pues, ¿no? Es como las Exactamente, cosas cuestan distintas, el valor cuesta distinto, la zona donde uno vive correcto, cuesta distinto. Me imagino que igual pasa allá. correctamente. Correctamente, exactamente. Entonces, tal vez decir, "Oye, esta persona que entró a trabajar gana esto", puede sonar, wow, ¿cómo gana todo eso? Pero uno no se pone a pensar, ok, que el tío Sam te Claro. quita el 30% o el 25% y el Estado te quita el 15% y luego tú tienes que pagar 401k, que es lo del retiro, ¿no? Tipo AFP, y tienes que pagar Ujú. seguro no sé qué, y se va reduciendo, ¿no? Y aparte, el, la, lo que se llama el housing, que sería en todo caso las rentas de casa o para poder vivir, las compras de casa o rentas de casa acá en California también están por los cielos, Ujú. ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que lo que sí puedo decir es las empresas de tecnología aquí en Silicon Valley suelen pagar y luchar por talento y pagarles el tope del mercado.
eso sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes un ingeniero o ingeniera estándar, gana X. Entonces, las empresas grandes van a querer pagar más de X, no sé cuántos, pues 1.5 más, 2 veces más, 3 veces más, para los que son realmente arriba de la media, ¿no? Entonces, eso sucede independiente de dónde estés, en qué región estés. O sea, si estás en California, la media del mercado es esta, entonces las empresas de tecnología tienden a pagar un poco más para obtener el talento que ellos necesitan para desarrollar las tecnologías que ellos necesitan. Entonces, las empresas grandes, estamos hablando de Google, Facebook, Apple, Microsoft, etcétera, tienen oficinas en diferentes lados de Estados Unidos, diferentes lados del mundo, y los salarios cambian de acuerdo a la región donde tú estás, ¿no? Entonces, pero hay definitivamente ciertos valores que son públicos. Entonces, tal vez alguien que comience en la carrera y logre entrar en una empresa de tecnología alta, alguien que comience a entrar desde cero, ¿no? Acabó la universidad y entra a una de estas empresas, podría estar ganando, no sé, pues entre dependiendo también de la región, un poco yo creo resaltar eso, ¿no? La región donde estés, Sí. pero puede ser entre 60 70 mil dólares al año, hasta no sé, 100, 120, depende mucho de muchos factores. Pero ahí también hay, como te digo, hay unos temas ok, si vienes a ir a Silicon Valley tienes que conseguir un departamento. Y eso te va a A ver si costar. consigues uno. A ver si consigues uno. Ajá, Dicen que exacto. los departamentos de Silicon Valley son de los más caros que hay, ¿no? En Las San Francisco, rentas. sobre todo. San Francisco es una región muy cara, que la gente necesita alquilar y tener. Ahí la palabra roommate realmente significa que comparto un cuarto, ¿no? O sea, Claro. ese tipo de cosas. Entonces sí sucede pero al mismo tiempo, digamos, una ciudad más metrópoli, digamos, donde la gente joven le gusta estar, ¿no? Porque hay más movimiento. Entonces tiende a suceder que se van Entonces, allá. claro. Una última opinión que te quiero pedir por ahí es acerca de otras tecnologías. Hablamos ahora de todo lo que se está desarrollando en Estados Unidos, todas estas empresas, Facebook y tal. Ujú. Eh, Ha entrado ahora una nueva red social que ha crecido fenómeno. Sí. Y el gobierno gringo ha entrado en trompo porque no es americana. Si ya de por sí les preocupaba y llevaron a marca a declarar y todo, ahora está TikTok. Y veíamos hace poco unas declaraciones que venían desde el Congreso de Estados Unidos. Decían, oye, no es posible porque esta empresa que está tomando información de tantos usuarios alrededor del mundo es una empresa china. Y claro, muchas veces en la administración de ahora está muy marcado lo de China, ¿no? Eh, ya China, antes no se hablaba de aplicaciones mundialmente conocidas China. Antes había como, el Google de ellos, ¿no? Ellos tienen su buscador chino, tienen su aplicación, su sistema, no sé cuánto, pero ahora ya hay una aplicación china que se está usando masivamente alrededor del mundo. Tú mencionabas al inicio que hace 10 años ya era para ti común encontrar chinos programando a muy buen nivel, teniendo técnicas, teniendo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la visión un poco tuya al respecto? No, yo creo que eso es lo bonito de la tecnología, que realmente, y un poco la cosa que estamos conversando es, la tecnología y sobre todo el software se puede desarrollar de cualquier lado, de cualquier forma. Toda la información está online para quien quiera realmente invertir su tiempo en Uh -huh. capacitarse. Y hay países que están muy desarrollados en temas tecnológicos, educación, como India, China. Uh En -huh. Europa en general es muy buena, también entonces yo creo que y yo creo que TikTok es también un ejemplo, pero hay otros, ¿no? Hay bastantes emprendimientos que son, digamos, que muy buenos en el mercado. Y me parece que Spotify también es de Claro. Europa, no sé si es no me acuerdo si es de Creo que es de Suiza Suiza, o... sí, sí, sí. Sí. Entonces, y como esos debe haber bastantes otros ejemplos de emprendimientos, tal vez alguno que otro en Latinoamérica también muy bueno, que sí, que van tienen un impacto bastante grande en el mundo. Entonces, lo que pasa es un poco que Estados Unidos en general, en los últimos, no sé, pues estamos hablando de 40 años, ha estado a la vanguardia de la tecnología, lanzando lo último, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre han habido este tipo de iniciativas, pero más isoladas, digamos. Yo creo que cada Claro. vez más vamos a ver este tipo de proyectos exitosos a lo largo de diferentes partes del mundo, ¿no? Eso es lo primero o sea, para mí yo creo que lo veo como algo positivo, algo que va a permitir
que la gente tenga más opciones y que pueda escoger lo que realmente desee escoger para invertir en su tiempo, ¿no? Algo Qué que loco realmente eso, le dé ¿no? valor. Nunca antes, creo, la humanidad había consumido tanto entretenimiento, ¿no? Exactamente. Es loco, eso ahora es, y hace poco leí un artículo y decía, bueno, el negocio en general de las redes sociales es retención, es retener, que tú estés más tiempo ahí en esa red social. ¿Cómo avisoras tú que te estás desarrollando, como mencionabas, en uno de los lugares que están a la vanguardia definitivamente, tú como Víctor Laguna, ¿por dónde crees que viene la mano para los próximos 5, 10 años? Um, En para, temas de en, desarrollo, en temas de desarrollo tecnológico y tal, ¿no? Tecnología en general. Sí. Sí, sí, a mí me parece que hay algunos temas que van a comenzar a tener, digamos, mayor impacto digamos, van a comenzar a concretamente a volverse más realidad. Eh, Ujú. por ejemplo, inteligencia artificial eh, como área ya ha estado bastante utilizada, ya tiene bastante aplicaciones. Yo creo que ahora vamos a comenzar a ver aplicaciones un poco más, digamos, un poco más impactantes, como por ejemplo carros que se manejen solos, ¿no? Solo para dar un ejemplo. Ujú. O ver también utilizar inteligencia artificial para otro tipo de cosas, tipo deliveries, ¿no? Donde puedes estar viendo drones que Que identifican entreguen dónde cosas. entregar Sí. y te le entregan cosas. Entonces yo creo que inteligencia artificial en general es un área que va a continuar siendo, desarrollándose y va a continuar teniendo impacto. Es difícil saber dónde, pero yo creo que Claro. va a seguir para adelante y va a seguir teniendo un impacto bastante fuerte. Es loco, ¿no? Porque Eh, a veces con el tema de inteligencia artificial la gente dice, bueno, es un robot que me va a hablar. Y a veces no es así, ¿no? A veces, o sea, por ¿no? ejemplo, nosotros casi sin darnos cuenta, todo el mundo ya tiene casi una extensión humana que es una computadora y que es así, del tamaño de este teléfono. Acá hay todo y Sí, lo usas todo el día y te ayuda un montón de cosas. Y es, a ver, si no lo tuvieses, anda, desarrollate, anda, haz tu vida sin este equipo hoy. Y es casi impensado, ¿no? Es casi un tercer brazo. exactamente, es una extensión de uno, ¿no? Ujú. Sí, sí, definitivamente. Es como, y es parte de ti. Algunas veces sucede que uno se olvida el celular y tal, y te quedas ansioso, ansiosa, ¿no? Entonces sí, Claro. exactamente eso. Pero en general, tanto para, sobre todo aplicaciones positivas, yo creo, para inteligencia artificial van a ser, vamos a escuchar más y más acerca de eso. Para medicina, tal vez para identificar cosas relacionadas al COVID-19, si Dios quiere, Ujú. u otras enfermedades, yo creo que vamos a comenzar a ver cosas positivas ahí. Víctor, ha sido muy amable de darnos todo este tiempo y Sí, darnos y permitir que mucha gente que ahora seguramente estará viendo esta entrevista pueda conocer y aprender de repente un poco de tu camino, de lo que tú has ido ujú. cosechando y ojalá esto los motive, ojalá esto también inyecte por ahí el bichito en algún joven, en algún nuevo chico que desarrolle esa ambición, esa capacidad por emprender, por desarrollarse, por capacitarte y por estar constantemente aprendiendo. Víctor, ha sido muy amable, te agradezco muchísimo. Sí, muchas gracias, Carlos. También muy feliz de estar participando en tu podcast, ¿no? Así es. Y bueno, muchos éxitos. Ojalá conversemos de nuevo en un futuro. Seguramente, Víctor. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ok, nos vemos. Chao, Dale. chao. Voy a dejar de grabar acá ya. Ajá.